Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar de modelos de determinación de la renta de equilibrio. Vamos a presentar tres modelos. El modelo uno, que considera solo el sector privado, sin sector gobierno y sin sector externo. Es decir, es un modelo, es una economía en la que interactúan familias y empresas. En el modelo 2 vamos a incorporar al sector público, es decir, al gobierno, como un agente más de esta economía, pero vamos a mantener por fuera del modelo al sector externo. Es decir, el modelo 2 va a considerar la interacción de familias y empresas en el sector privado y gobierno en el sector público. Y el modelo 3, que es el modelo completo, va a considerar la interacción de familias y empresas del sector privado, gobierno del sector público y el sector externo a través de el comercio con el mundo, es decir, las exportaciones y las importaciones. En cada uno de estos modelos vamos a analizar la conformación o la constitución de la demanda agregada, los, las variables que constituyen a la demanda agregada, el multiplicador de la renta del modelo, la condición de equilibrio de la renta y la, digamos, el funcionamiento o vamos a verificar el cumplimiento de la ecuación macroeconómica fundamental. Vamos entonces al modelo 1. Como dijimos, es un modelo de determinación de la renta de equilibrio en una economía sin sector gobierno y sin sector externo. En esta economía, la demanda agregada está conformada por el valor de la compra de bienes para consumir por parte de las familias y de bienes para invertir por parte de las empresas. Es decir, la demanda agregada es la sumatoria del consumo privado y la inversión privada. Por su parte, la oferta agregada es el Producto Bruto Interno y representa la retribución de los distintos factores de producción que aportan al Producto Bruto Interno. Esto es, los salarios que retribuyen al trabajo, la retribución al capital y el beneficio digamos, el beneficio empresario que retribuye la gestión empresarial. En definitiva, el Producto Bruto Interno es el ingreso y se denomina renta. Este ingreso se va a destinar a consumir y a ahorrar. Supongamos que la economía tiene un ingreso total de 1.000 y supongamos que 800 de esos 1.000 se dedican al consumo. Pues bien, en consecuencia, 200 se van a dedicar a ahorro. La economía va a estar en equilibrio cuando el nivel de renta o nivel de producto de la economía sea igual al nivel de gasto o demanda agregada. Y finalmente, el supuesto es que todo lo que se produce se vende y todo el ingreso se gasta. Entonces vamos a analizar los componentes de la demanda agregada. Dijimos que en este modelo, donde solo participan agentes del sector privado, familias y empresas, los dos componentes de la demanda agregada son consumo e inversión. Vamos a comenzar presentando la función consumo. El consumo es el nivel de gasto de consumo planeado o deseado correspondiente a cada nivel de renta. Vemos que en un plano podemos graficar el comportamiento de dos variables, en este caso nos interesa graficar la relación entre el nivel de renta y el nivel de consumo planeado. Esta relación es una relación positiva, es decir, es una relación que indica
que cuanto mayor sea el nivel de ingreso más de la economía, mayor va a ser el nivel de consumo de esta economía. La relación se expresa a través de la ecuación consumo es igual a C por I, es decir, consumo es igual a la propensión marginal a consumir por el nivel de renta. Esa propensión marginal a consumir va a ser un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, si nosotros suponemos que por cada peso que genera de ingreso la economía, 80 centavos se dedican al consumo, entonces la función va a ser C igual a 0,8 de I. Esto indica que por cada peso de ingreso que tenga la economía, 80 centavos se van a dedicar al consumo y de ese peso, otros 20 centavos se van a dedicar a el ahorro. Dijimos que en esta economía lo que no se consume se ahorra. Por tanto, si 80 centavos de cada peso se dedican al consumo, 20 centavos de cada peso se van a dedicar al ahorro. Y esto es lo que nos permite expresar las dos ecuaciones tal como tenemos en este recuadro. El consumo es propensión marginal a consumir por el nivel de renta y el ahorro es propensión marginal a ahorrar por el nivel de renta. Como ya hemos dicho, entre las dos propensiones debe sumar el peso que genera esta economía. Es decir, si de cada peso 80 centavos constituyen la propensión marginal a consumir, entonces los 20 centavos restantes van a constituir la propensión marginal a ahorrar. Es decir, la porción de cada peso que se dedica a ahorrar. Vemos en esta ecuación que, eh, fíjense que el consumo y el ahorro son función del nivel de renta, es decir, son variables endógenas al modelo. Se definen dentro del modelo una vez que hayamos determinado el nivel de renta. Recordar entonces que la propensión marginal a consumir es un parámetro que tiene un valor entre 0 y 1 y que la sumatoria de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar debe ser siempre igual a 1. Ahora presentamos la recta de 45 grados. La recta de 45 grados tiene una utilidad muy grande cuando uno analiza gráficamente los modelos de determinación de la renta. ¿Cuál es la utilidad de la recta de 45 grados? Bueno, lo primero es entender qué significa una recta de 45 grados. Una recta de 45 grados es una recta que tiene pendiente igual a 1. Tiene una pendiente igual a 1. Esto indica que, básicamente, si nosotros queremos medir una variable en el eje de abscisas o en el eje de ordenadas, lo podemos hacer espejándonos sobre la recta de 45 grados. Por ejemplo, nosotros estamos midiendo el nivel de renta o de ingreso en el eje de abscisas. Y esa magnitud es geométricamente el segmento desde el eje de coordenadas, es decir, desde 0 hasta y sub 0. Pero si nosotros quisiésemos medir esa variable, no en términos eh, horizontales, sino en términos verticales, es la recta de 45 grados la que nos permite hacerlo porque proyectando desde y sub 0 un segmento o una recta hasta la recta o un segmento hasta la recta de 45 grados, lo que encontramos es que siendo la pendiente de esta recta de 45 grados igual a 1, entonces el segmento 0 y sub 0 va a ser estrictamente igual al segmento y sub 0 hasta la recta de 45 grados. Esto nos va a servir muchísimo para encontrar los puntos de equilibrio de la economía gráficamente. Lo que estamos diciendo es que el segmento 0, y sub 0 es equivalente al segmento y sub 0 hasta la recta de 45 grados, sea que lo midamos sobre
o al nivel de y sub 0, o sea que lo midamos sobre el eje de coordenadas, como vemos aquí. Es decir, la recta de 45 grados nos permite definir un cuadrado perfecto. Y en un cuadrado perfecto todos los lados tienen la misma longitud. Fíjense una primera utilidad, entonces. Si nosotros decimos que para un nivel de renta como Y sub 0, el nivel de consumo es el segmento desde Y sub 0 hasta la función de consumo, entonces podemos afirmar sin dudas que el segmento que va desde la recta de consumo o la recta roja hasta la recta de 45 grados va a ser el nivel de ahorro de la economía. Pues del total del ingreso, lo que no se consume se ahorra. Supongamos otro nivel de renta o de ingreso. Dado otro nivel de ingreso, lo que vemos es que, habiendo aumentado el nivel de ingreso, aumenta el nivel de consumo. Ahora el nivel de consumo es mayor. ¿Mm? Pero si queremos saber cuál es el nivel de ahorro para este nuevo nivel de ingreso o de renta de la economía, entonces lo que diremos es, el nivel de ingreso de la economía es, en términos horizontales, el segmento 0Y Y sub 1. En términos verticales, es el segmento Y sub 1 hasta la recta de 45 grados. Ese es el ingreso. Si ahora el consumo para el nivel de ingreso Y sub 1 es Y sub 1 hasta la recta roja, función consumo, entonces todo lo que exceda a la función consumo hasta la recta 45 grados, es decir, este segmento que estoy marcando aquí, va a ser el nivel de ahorro para ese nivel de renta. Entonces, como bien marca el gráfico, el segmento color rojo nos está indicando el nivel de consumo sub 1 relacionado con el nivel de renta Y sub 1. Y el segmento que vamos a marcar ahora en color verde es el nivel de ahorro para ese nivel de renta. Ahora vamos a definir la función de inversión. La función de inversión o la demanda de inversión es el aumento deseado o planeado de capital físico y de existencias. Capital físico nos referimos a equipamiento, ¿sí? Existencias fundamentalmente a mercaderías. Ese gasto por parte de empresas, esa demanda de inversión, la vamos a suponer en nuestros modelos una variable exógena. ¿Qué significa variable exógena? Que no depende del nivel de renta. Fíjense en este gráfico que cualquiera sea el nivel de renta, el nivel de inversión va a ser siempre el mismo. Es decir, no va a depender ni del nivel de renta. Es una variable exógena o independiente del nivel de renta. Y por eso definimos a la inversión como una variable I sub 0 que no cambia con el nivel de renta. No depende del nivel de renta. Es constante e independiente del nivel de renta. Ahora bien, ahora vamos a graficar o vamos a intentar graficar la demanda agregada. Para graficar la demanda agregada tenemos que considerar el comportamiento de la función consumo y de la función inversión. Vamos a adicionar consumo más inversión. Antes de ello vamos a definir la demanda. ¿Qué es la demanda agregada? Bueno, la demanda agregada es el gasto planeado por la sociedad en bienes y servicios correspondientes a cada nivel de renta. Por supuesto, cuanto mayor sea el nivel de renta, seguramente mayor va a ser el nivel de demanda agregada porque mayor va a ser el nivel de consumo, a mayor nivel de renta, mayor nivel de consumo, y luego tenemos la inversión que es constante. En definitiva, la demanda agregada lo que hace es medir la cantidad de gasto en bienes y servicios finales que una economía desea comprar en un periodo de tiempo. Y entonces la demanda agregada es, como bien dijimos, el consumo más la inversión, siendo el consumo una variable endógena, es decir, que depende del nivel de renta, y la inversión una variable exógena, es decir, que no depende del nivel de renta.
Esto lo expresamos en la ecuación al decir que el consumo es la propensión marginal a consumir por el nivel de renta, en tanto que la inversión es una variable exógena. Y entonces, como antes, ahora graficamos la función consumo, que es una función que tiene ordenada al origen cero y pendiente igual a propensión marginal a consumir, o C, digamos, C minúscula. Y luego, ahora tenemos que graficar, para llegar a la demanda agregada, tenemos que adicionar a la función consumo la función de inversión, siendo la función de inversión una cantidad constante, digamos, un valor constante, cualquiera sea el nivel de renta. Entonces, efectivamente lo que hacemos es esto, adicionar a la función consumo el monto de inversión, que es una variable exógena, y llegamos a la definición de la demanda agregada, que ahora sí, la demanda agregada tiene una ordenada al origen positiva igual a la inversión y una pendiente positiva entre 0 y 1 equivalente a la propensión marginal a consumir. Es decir, la pendiente de la demanda agregada en este modelo es igual a la pendiente de la función. Por eso, la función consumo y la función de demanda agregada, como vemos gráficamente, son paralelas. Volvemos a repetir que en este modelo no existe el sector público, sector gobierno, ni el sector externo. Y entonces ahora vamos en búsqueda de el equilibrio de la economía y vamos a consolidar en un mismo gráfico la oferta agregada o nivel de renta y la demanda agregada. Para saber cuál es el nivel de renta, vamos a mirar la recta de 45 grados, pues sabemos que la recta de 45 grados nos permite convertir el nivel de renta que está definido en términos horizontales en una magnitud vertical. Y siendo la demanda agregada una magnitud que medimos en el eje de ordenadas, entonces vamos a poder comparar y medir las dos, tanto la demanda agregada como el nivel de renta, en términos verticales. Y entonces tenemos la función consumo y a esa función le adicionamos la inversión para llegar a la función de demanda agregada. Fíjense que el equilibrio de la economía se va a dar allí donde la función de demanda agregada corte a la recta de 45 grados. Ahora vamos a explicar por qué. Fíjense que acá hay tres puntos de referencia relevantes. El primero, el punto E, que es el punto de equilibrio. ¿Por qué es un punto de equilibrio? Bueno, porque podemos demostrar gráficamente que el nivel de renta Y sub 2, que podemos medir en forma horizontal o en forma vertical, como el segmento que va desde Y sub 2 hasta la recta de 45 grados, coincide entonces el nivel de renta Y sub 2 o nivel de renta de la economía, coincide con el nivel de demanda agregada para ese nivel de renta Y sub 2. Es decir, nos preguntamos, ¿cuál es la demanda agregada cuando el nivel de renta es I sub 2? Bueno, proyectamos para I sub 2 un segmento y llegamos a la demanda agregada. Entonces, claramente vemos que para este nivel de renta, la oferta agregada, que es el segmento desde Y sub 2 hasta la recta de 45 grados, coincide con la demanda agregada, que es el segmento desde Y sub 2 hasta la demanda agregada. Obviamente esto sucede porque es el punto donde ambas funciones se cortan. En cambio, fíjense que izquierda y derecha esta situación puede cambiar. Por ejemplo, si quisiésemos medir el nivel de renta de la economía y la demanda agregada siendo el nivel de renta Y sub 1, diríamos, bueno, ¿cuál es el nivel de renta o de ingreso de la economía, o oferta agregada si quieren, cuando la renta es I sub 1? Y la respuesta sería, en términos verticales, el segmento que va desde I sub 1 hasta la recta de 45 grados. ¿Mm? En cambio, si decimos, bueno, ok, y ahora para ese nivel de renta, ¿cuál es el nivel de demanda agregada? La respuesta sería gráficamente el segmento que va desde I sub 1 hasta la demanda agregada, es decir, hasta el punto A. Entonces observamos y repetimos. La oferta agregada, el segmento que va desde I sub 1 o desde el eje de abscisa, si queremos,
hasta la recta 45 grados. La demanda agregada, el segmento que va desde el eje de abscisas hasta la demanda agregada. Claramente vemos que la demanda agregada excede a la oferta agregada. Esto implica que en el mercado hay exceso de demanda y que van a aparecer incentivos para que la producción aumente a efectos de reducir y eliminar ese exceso de demanda. Es decir, si hay un exceso de demanda, la producción va a tender a aumentar y acercarse hasta el punto E. Por el contrario, si el nivel de renta fuese Y sub 3, nos preguntamos nuevamente, ¿cuál es el nivel de producción o el nivel, digamos, de renta gráficamente? Bueno, es el segmento vertical desde Y sub 3 hasta la recta 45 grados, aquí arriba. Y ahora nos preguntamos, dado Y sub 3 nivel de renta, ¿cuál es la demanda agregada? ¿Cuál es el nivel de demanda agregada para el segmento de renta? La respuesta sería el segmento desde Y sub 3 hasta la demanda agregada. Solo hasta la demanda agregada. Obsérvese entonces que la oferta agregada es desde Y sub 3 hasta la recta 45 grados. La demanda agregada es desde Y sub 3 hasta la demanda agregada. Entonces, hasta la función de demanda agregadas. Entonces, lo que se observa es que para Y sub 3 existe un exceso de oferta equivalente a la diferencia vertical entre la función de demanda y la recta de 45 grados a ese nivel de renta. En definitiva, ese exceso de oferta va a hacer, va a generar los incentivos para que la producción se reduzca y se acerque al equilibrio, eventualmente al equilibrio en algún momento. ¿Mm? Entonces, si estamos en el punto A, hay un exceso de demanda y siendo la demanda mayor que el nivel de producción o de renta, el nivel de producción tiene que aumentar para equilibrarse, para que el mercado se equilibre. En el punto B existe un exceso de oferta y siendo el nivel de producción mayor que el nivel de demanda agregada, entonces la producción tiene que disminuir para equilibrar el mercado. En el punto E se encuentra el equilibrio porque la oferta agregada o nivel de producción Y es igual a la demanda agregada. Ahora vamos a hablar del multiplicador de la inversión. Fíjense, dijimos y sabemos que el consumo es una variable endógena, es decir, depende del nivel de ingreso. En cambio, la inversión no depende del nivel de renta de ingresos, sino que depende de las expectativas. Supongamos que aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, es decir, aumenta el gasto planeado. Esto es porque hay personas de esta economía que desean comprar, por ejemplo, maquinarias para producir más. Personas, digamos, empresarios, ¿sí? Que desean comprar maquinarias para producir más. Ahora, cuando estas empresas, a través de la demanda de inversión, deciden comprar más bienes, más maquinarias, por ejemplo, entonces lo que sucede es que al producirse ese aumento en la inversión, hay un aumento en el ingreso de los productores de tractores, por ejemplo, de maquinarias. Y ahí empieza un efecto multiplicador que es muy interesante porque como los productores de bienes de inversión ven que su ingreso aumenta, lo que dicen es, aumentó mi renta, aumentó mi ingreso, voy a consumir más. Y entonces, estos productores destinan una parte de ese aumento de ingresos a consumir otros bienes. Ahora, estos bienes que deciden consumir deben ser elaborados o producidos por otros productores que entonces, ante el aumento del consumo, van a decidir aumentar la producción y van a decidir, y como consecuencia de la venta de esos bienes de consumo, van a recibir un mayor ingreso. Ingreso que va a ser volcado nuevamente a mayor consumo. Entonces se produce un efecto de encadena que va a multiplicar el efecto inicial generado por la inversión. Entonces, en nuestras clases vamos a explicar que todo cambio en componentes exógenos de la demanda agregada, en este caso particularmente la inversión,
va a generar un efecto multiplicador vía el aumento en el consumo. Entonces aquí presentamos un cuadro que trata de resumir lo que decíamos recién o esquematizar lo que decíamos recién. Ejemplo, primera etapa. Los empresarios deciden aumentar la demanda de maquinaria industrial en 100. Esto significa aumenta la inversión en 100. Cuando aumenta la inversión en 100, aumenta la demanda agregada en 100, porque la inversión es, digamos, un componente de la demanda agregada. Pero no todo queda allí, porque cuando los empresarios deciden comprar maquinaria y aumenta la demanda agregada en 100, en definitiva lo que están haciendo es, a través del pago y la generación, digamos, del pago de esas maquinarias a los productores de maquinaria o a los fabricantes de maquinaria, les están dando 100 pesos que inicialmente no tenían. Entonces, con esos 100 pesos, los fabricantes de maquinaria van a decir, puedo consumir más porque mi ingreso ha aumentado. Entonces, van a decidir consumir. Supongamos que la propensión marginal a consumir sea 0,8, de los 100 pesos que reciben de ingreso adicional, van a decidir consumir electrodomésticos por 80 pesos. Ahora, ese gasto de 80 pesos, ahora va a incrementar el gasto en la demanda agregada. Inicialmente se incrementó la inversión en 100, pero ahora en una segunda etapa, lo que va a aumentar en 80 es el consumo. Ahora, ese aumento de consumo se va a dar porque quienes quieren comprar 80 pesos en electrodomésticos, te los van a pagar a los productores o fabricantes de electrodomésticos, que van a haber incrementado su ingreso en 80 pesos. Cuando vean incrementado su ingreso en 80 pesos, van a decir, una parte de ese ingreso lo vuelco al consumo. ¿Cuánto? Si la propensión marginal a consumir a nivel de toda la economía es del 80% o 0,8, entonces de cada peso adicional que reciban van a volcar 80 centavos. Esto es, si reciben 80 pesos, los productores de electrodomésticos van a decidir aumentar el consumo en 64. Supongamos que ese aumento de consumo se produce en bienes textiles. Entonces, fíjense cómo se va produciendo la cadena, porque los empresarios decidieron aumentar la inversión en 100, pero los productores de maquinarias entonces decidieron aumentar el consumo en 80. Y luego los productores de textiles incrementaron el consumo en 64. Y así sucesivamente, por cada etapa que pase, el incremento en el consumo va a ser del 80% del monto anterior. Como bien dice aquí, cada nuevo aumento en el consumo es igual al anterior multiplicado por 0,8 si suponemos que la propensión marginal a consumir es de ese modo. En definitiva, fíjense que el ingreso total va a aumentar en 100 porque aumentó la inversión en 100, pero luego otros 80 por aumento en consumo de electrodomésticos, otros 64 por aumento en consumo de textiles, otros 51, que es el 0,8 de 64 por aumento de alimentos, y así sucesivamente hasta que, como los incrementos son positivos pero cada vez menores, en un momento se va a llegar a que, digamos, se va a llegar a una situación de equilibrio estable. En definitiva, el multiplicador de la inversión nos permite calcular de una sola vez cuál va a ser el efecto final. Y en este caso podemos asegurar que la suma del 100 más 80 más 64 más 51 más 40 y casi 41 y así sucesivamente hasta llegar a números más pequeños y tendiendo a cero, en total el efecto del incremento de la inversión de 100 inicial va a generar un incremento en la demanda agregada y el nivel de renta al final de todo el proceso equivalente a 500 pesos. Es decir, el multiplicador de la renta en este caso va a ser igual a 5. Por cada un peso que aumente la variable exógena, 5 pesos va a aumentar la renta de equilibrio. Entonces, gráficamente lo que uno observa es que estamos en una situación de equilibrio y que aumenta la inversión. Al aumentar la inversión,
eso va a generar un aumento en la producción y en el ingreso. Entonces, aumenta la inversión, como aumenta la demanda agregada, va a aumentar la producción y el ingreso, pero al aumentar la producción y el ingreso, va a aumentar el consumo, ¿sí? Y al aumentar el consumo, va a volver a aumentar la producción y el ingreso, y va a volver a aumentar el consumo, y así sucesivamente, cada vez en menores magnitudes, con lo cual esto nos asegura que vamos a llegar a un equilibrio final. Este modelo no es explosivo, sino convergente, ¿sí? Llegamos a un nivel de renta de equilibrio final, donde claramente vemos que la inversión aumentó en una magnitud, pero el ingreso aumentó en una magnitud mucho mayor. La magnitud del aumento de la inversión fue de A hasta B, el segmento A hasta B, pero el aumento del ingreso o de la renta fue desde J hasta B corta. Ese aumento en el ingreso es mucho mayor que el ingreso inicial, el aumento inicial en la inversión. Fíjense que volvemos a presentar entonces que un aumento en la inversión de una cierta magnitud genera un aumento mucho mayor en el nivel de renta, luego de haberse producido todos los ajustes. Y entonces podemos ir a la expresión general que dice que el aumento o el cambio en el nivel de renta va a ser igual al cambio en la variable exógena, en este caso la variable exógena es la inversión, multiplicado por el multiplicador de la renta para ese modelo. Fíjense que entonces tenemos que el cambio en la inversión fue mucho menor al cambio en el ingreso, el cambio final en el ingreso. Ahora vamos a mirar entonces analíticamente el equilibrio de la renta en este modelo sin gobierno y sin sector externo. Arrancamos diciendo que la definición de la demanda agregada para este modelo es consumo más inversión. Luego, decimos que en equilibrio debe ser cierto que la oferta agregada, que es el nivel de renta, sea igual a la demanda agregada. Es decir, la oferta agregada, que es el nivel de renta, debe igualar a la demanda agregada, siendo la demanda agregada igual a consumo más inversión. Ahora bien, nosotros sabemos que el consumo es igual a C por I, propensión marginal a consumir por el nivel de renta. Y que la inversión es exógena. Por otro lado, también sabemos que el consumo más el ahorro es igual al total de la renta. Es decir, dada la renta, lo que no se consume se ahorra. En definitiva, decimos que el ahorro, que es la parte del ingreso que no se consume, es entonces I menos C por I, que es el nivel de consumo. En definitiva, el nivel de ahorro es 1 menos C por I, porque hacemos factor común nivel de renta, ¿sí? Nivel de renta, factor común de 1 menos C. Entonces, reemplazando 2, que es la función de consumo, en 1, que es la definición del equilibrio, tenemos que el nivel de renta debe ser igual a la demanda agregada, pero la demanda agregada es el consumo C por I más la inversión. ¿Por qué hacemos este reemplazo? Porque estamos definiendo la función consumo en función del nivel de renta. Y entonces, ahora despejamos y nos queda y inversión, y nos queda renta o nivel de renta Y menos C por Y debe ser igual a
el nivel de inversión. Sacamos factor común Y y nos queda Y, factor común de 1 menos C, debe ser igual, todo eso debe ser igual a la inversión. Vamos despacio. Y ahora, como es un modelo de determinación de renta de equilibrio, lo que queremos despejar es el nivel de renta que va a equilibrar la economía, porque acuérdense que partimos de la condición de equilibrio. ¿Mm? Entonces, vamos a despejar el nivel de renta en función de parámetros que conocemos. El valor de C lo conocemos y el valor de I, inversión, también lo conocemos. Despejando nos va a quedar renta igual a 1 sobre 1 menos C, por eso todo queda entre paréntesis, 1 sobre 1 menos C, multiplicado por el nivel de inversión. Y aquí claramente vemos que el nivel de renta, en definitiva, es el multiplicador de la renta del modelo, que es 1 sobre 1 menos C, multiplicado por las variables exógenas. En este caso, las variables exógenas es una sola, la inversión. Y esa es la ecuación que nos permite calcular el nivel de renta en un modelo sin gobiernos y sin sector externo. ¿Por qué? Porque en este modelo a nosotros nos van a dar como datos el nivel de inversión y nos van a dar como datos la propensión marginal a consumir. Entonces, conociendo los dos parámetros que tenemos que conocer para poder calcular el multiplicador y el nivel de renta, encontramos la condición de equilibrio de la economía. Luego, con este nivel de renta podemos ir a, por ejemplo, calcular el nivel de ahorro, ¿m? O el nivel de consumo en la ecuación 2 y así sucesivamente. Bien, ya dijimos que 1 sobre 1 menos C es el multiplicador de la renta para este modelo, el modelo 1. En conclusión, tenemos que la renta es igual a consumo más ahorro, que en equilibrio la renta debe ser igual a la demanda agregada, haciendo la demanda agregada consumo más inversión. Y por tanto, fíjense que 5 y 6 se pueden reordenar para llegar a la conclusión de que en el equilibrio el consumo más el ahorro debe ser igual al consumo más la inversión. Ahora, consumo y consumo está a ambos lados de la igualdad, por tanto pueden cancelarse. Y lo que estamos diciendo en definitiva es que la condición de equilibrio del modelo 1 es que el ahorro debe ser igual a la inversión. Siendo el ahorro igual a la inversión, podemos reordenar y decir que inversión menos ahorro debe ser igual a cero como condición para el equilibrio de esta economía, siendo una economía cerrada sin sector gobierno y donde solo está el sector privado interactuando, familias y empresas. Entonces, esa última, inversión menos ahorro es igual a cero, esta expresión es la expresión de la ecuación macroeconómica fundamental para el equilibrio de la renta en un modelo sin gobierno y sin sector externo, donde básicamente inversión menos ahorro representa la situación de equilibrio o digamos de la situación del sector privado. El modelo 1, resumiendo, tiene parámetros, variables exógenas, variables endógenas, una condición de, digamos, de equilibrio y una expresión de la demanda agregada y un multiplicador. Perdón. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro que tenemos que conocer para poder trabajar este modelo es la propensión marginal a consumir. ¿Cuál es la variable exógena? La inversión. ¿Cuál es la variable endógena? Bueno, aquella básicamente el consumo privado que depende del parámetro y del nivel de renta. ¿Cuál es la expresión de la demanda agregada?
La demanda agregada es consumo más inversión. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la demanda agregada sea igual al nivel de renta de la economía. Y para que ello suceda, fíjense que entonces el nivel de renta de economía es igual al multiplicador de la renta, que en este caso es 1/1 menos C, multiplicado por la variable exógena, que es la inversión. Con esto terminamos el primer modelo, que es el modelo 1, como bien dijimos, es el modelo de economía cerrada sin sector, modelo de determinación de la renta de equilibrio en economía cerrada sin, economía cerrada significa sin sector externo y sin sector gobierno. Ahora vamos al modelo 2. El modelo 2 es un modelo en el que incorporamos al gobierno como parte de, como un agente más en esta economía. Entonces, es el modelo de determinación de renta de equilibrio en una economía con gobierno, con sector privado, pero sin sector externo. Entonces vamos a ir redefiniendo las variables, o digamos, las ecuaciones en función de la incorporación del sector público en esta economía. Entonces, ahora la demanda agregada no va a ser solamente consumo e inversión, sino que va a ser consumo de las familias, inversión de las empresas y gasto del gobierno, es decir, gasto público. La demanda agregada va a ser consumo e inversión, como teníamos antes, más un elemento más, que es el gasto. La oferta agregada va a ser el producto, es el Producto Bruto Interno, representa la retribución de todos los factores de producción, como decíamos previamente, los salarios que retribuyen al trabajo, la retribución al capital, que retribuye justamente al capital, y el beneficio empresario, que retribuye la gestión empresarial. En este caso, lo que cambia es la definición de la demanda agregada. En el caso de la oferta agregada del PBI, estamos diciendo los mismos conceptos que en el modelo 1. Ahora bien, nosotros decíamos en el modelo 1 que el ingreso se destinaba a consumir y ahorrar. Bueno, ahora agregamos un destino más, que es el ingreso se destina a consumir y ahorrar, pero también a pagar impuestos. La incorporación del Estado a la economía implica que por un lado el Estado va a gastar, pero que para gastar necesita recaudar impuestos. Y esos impuestos los va a detraer del del ingreso de la economía. Entonces, ahora hay tres usos posibles para el ingreso: consumo, ahorro y tributación, pago de impuestos. Esta condición es la misma que antes, es decir, para que la economía esté en equilibrio, debe ser cierto que la demanda agregada sea igual al nivel de renta. Y nuevamente esta condición se repite: todo lo que se produce se vende y todo el ingreso se gasta. Es decir, las dos condiciones que cambian son: por el lado de la demanda agregada, agregamos al gasto público como un elemento más, como un componente más de la demanda agregada. Y por el lado del destino del ingreso, agregamos al pago de impuestos como un destino adicional. Fíjense que los dos elementos que se agregan tienen que ver con la incorporación del Estado a esta economía. Y entonces ahora tenemos que la demanda agregada, que originalmente era consumo más inversión, donde la inversión era el componente exógeno de la demanda agregada y reflejaba la ordenada al origen de la demanda agregada, fíjense que ahora, con la incorporación del gasto público a la economía, hay un nuevo componente, un componente adicional de la demanda agregada. Este componente adicional de la demanda agregada va a producir, digamos, una nueva demanda agregada que implica un traslado paralelo y hacia arriba sobre la demanda agregada original, que era la que consideraba consumo más inversión. Estamos suponiendo, por supuesto, que el gasto público es una variable exógena, es decir, que no depende del nivel de renta, sino que está fijada, al igual que la inversión, en un nivel dado
que depende de alguna otra variable, pero no del nivel de renta. Entonces, fíjense que la incorporación, vuelvo para atrás un poquito, esta era la definición de la demanda agregada cuando solo con digamos, cuando participaba solo el sector privado. Entonces decimos, la incorporación del sector público por el lado de la demanda agregada, lo que genera es un aumento de la ordenada al origen, un aumento de la ordenada al origen, porque el gasto público es un componente de esa demanda agregada. ¿Sí? Entonces se produce un traslado paralelo y hacia arriba de la demanda. Bien, por supuesto que un aumento en la ordenada al origen de la demanda agregada genera un nuevo punto de equilibrio para la economía. Entonces, que aumente el gasto público, lo que hace es que el nivel de renta pase desde I sub 0 hasta I sub 1. Entonces, para resumir, el aumento del gasto público aumenta la ordenada al origen de la demanda agregada. Ahora, si consideramos la incorporación del otro componente, digamos, que afecta, digamos, el otro componente que refleja la participación del Estado en la economía, decimos, ¿cómo afecta la incorporación de los impuestos proporcionales a la renta en la demanda agregada? Acuérdense, por el lado de los componentes de la demanda agregada decimos consumo más inversión más y aparece el gasto público. Por el lado de los usos decíamos el ingreso se consume, se ahorra y ahora decimos y se pagan impuestos. Entonces aquí tiene que haber un efecto de la incorporación de impuestos proporcionales a la renta en la demanda agregada. ¿Cómo es esta cuestión? La incorporación en el modelo de los impuestos proporcionales sobre el ingreso genera la necesidad de definir un nuevo concepto. Ese nuevo concepto es el ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que queda para consumir y ahorrar luego de haber pagado impuestos. Entonces, fíjense, cuando nosotros no teníamos impuestos, entonces T era cero y nosotros decíamos, el ingreso disponible es todo el ingreso que tenemos. Y ese ingreso que tenemos es el que consumimos y ahorramos. Ahora, nosotros vamos a poder, como agentes de la economía, vamos a poder consumir y ahorrar solo después de pagar impuestos, no antes. Uno consume y ahorra después de haber pagado sus obligaciones tributarias. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el ingreso disponible es el ingreso que nos queda del que vamos a disponer después de haber pagado los impuestos. Ahora, lo importante es que aquí nosotros hemos definido a los impuestos, a la recaudación impositiva, como una proporción del total de ingresos. Es decir, la alícuota impositiva multiplicada por el nivel de renta nos va a dar el monto de recaudación por parte del Estado. Entonces, ¿cómo es la cuestión? El ingreso disponible es el ingreso total de la economía menos los impuestos que paga esta economía, siendo los impuestos una proporción del ingreso. Esa proporción está dada por la alícuota impositiva T minúscula. En definitiva, el ingreso disponible es el total de ingresos menos T por I. Si sacamos factor común renta o Y, digamos, entonces podemos decir Y, factor común de 1 menos T, es igual al ingreso disponible. Fíjense entonces que la recaudación impositiva es una variable endógena, porque T por I, que es la recaudación impositiva, o T mayúscula si quieren, es la recaudación impositiva, depende del nivel de renta. ¿Correcto? Entonces, esto es importante. La recaudación de impuestos en nuestro modelo es una variable endógena que depende del nivel de renta. Cuanto más crezca una economía, la economía,
más va a recaudar impuestos el gobierno y cuanto menos crezca, menos lo va a hacer. Y si la economía se achica, va a recaudar menos impuestos este gobierno. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a incorporar el concepto de ingreso disponible en nuestra ecuación de consumo. Porque nosotros decimos hasta este momento, el consumo es una función del ingreso. Es decir, nosotros consumimos el 80% del ingreso que recibimos. Pues bien, ahora lo vamos a tener que, vamos a decir lo mismo, pero considerando que es el ingreso disponible, es decir, el ingreso después de haber pagado impuestos. Sigue siendo cierto que la propensión marginal a consumir relaciona al ingreso con el consumo, pero ahora es el ingreso disponible, no el ingreso total, el que define el nivel de consumo. Por eso, ahora decimos, cuando se incorpora el Estado a la economía o a este modelo, entonces el nivel de consumo va a ser la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Es decir, propensión marginal a consumir por, siendo el ingreso disponible 1 menos T por I, nos va a quedar que el consumo, la función de consumo, ahora la vamos a definir como C por 1 menos T por I. Fíjense que quien puede lo más puede lo menos. Es decir, si nosotros definimos la función consumo como C por 1 menos T por I, y ahora quisiésemos volver al modelo original, al modelo 1, digamos, donde no había Estado, no participaba el Estado de la economía, podríamos decir que la alícuota impositiva es cero. Y entonces, C por 1 menos 0 les quedaría 1. C por 1 es C, y entonces, en una economía sin gobierno, el consumo es C por I, cosa que ya dijimos en el modelo 1. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienen que aprenderse los modelos más complejos y luego sacar variables para llegar a los modelos más simples. Pero resumiendo, ingreso disponible es 1 menos T por I y consumo es C por 1 menos T por I. Entonces, la función consumo, si la queremos graficar, fíjense que claramente lo podemos hacer, pero la función consumo ahora va a tener menos pendiente que la función consumo original, donde no había intervención o donde el Estado no participaba. Pueden hacer la prueba y graficarlo ustedes. Influencia de los impuestos proporcionales en el multiplicador de la renta. Pues bien, en el multiplicador sin gobierno y sin sector externo dijimos que era 1 sobre 1 menos C. Pues bien, ahora, cuando incorporamos al sector gobierno, vamos a ir derivando el multiplicador, ¿sí? Y para ello vamos a definir. La demanda agregada, dijimos, consumo más inversión baja. Perfecto. Pero el consumo, la función consumo, ahora es C por 1 menos T por I. Entonces, cuando hablemos de consumo, vamos a decir C del ingreso disponible. Es lo mismo, el paréntesis ingreso menos recaudación es ingreso disponible, ¿sí? Entonces nos va a quedar. Consumo es propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más la inversión y el gasto, que son ambas variables exógenas. Ahora, considerando que los impuestos son proporcionales, entonces T es T minúscula por I, o sea, alícuota impositiva por nivel de renta. Eso nos permite, reemplazando, decir que la demanda agregada es C, propensión marginal a consumir, por paréntesis, ingreso menos recaudación que esté por I. Todo eso define al consumo. C por el ingreso disponible es consumo, más inversión más gasto es la demanda agregada. Seguimos adelante, sacamos factor común renta y nos queda entonces renta, paréntesis, multiplicado por C
por 1 menos T, entonces nos queda C por 1 menos T por I, más inversión más gasto, me vuelvo para atrás. Acuérdense que habíamos definido que el consumo era C por 1 menos T por I. Es decir, que estamos en ese punto. Consumo es C por 1 menos T por I, más inversión más gasto. Seguimos adelante. Y en definitiva, haciendo los pasajes de términos correspondientes, al igual que hicimos en el modelo 1, nos va a quedar. En primer lugar nos va a quedar, vamos a pasar consumo para el lado, digamos, para el lado izquierdo de la ecuación y nos va a quedar renta menos o Y menos C por 1 menos T por I es igual a inversión más gasto. Luego vamos a sacar factor común, Y nos va a quedar 1 menos C por 1 menos T, todo por I es igual a 1 a inversión más gasto, y en definitiva, cuando despejemos Y, nos va a quedar esta expresión, que no es ni más ni menos que el multiplicador multiplicado por la suma de las variables exógenas. Recuerden ustedes, el multiplicador original era 1 sobre 1 menos C. Lo único que hemos hecho aquí es decir que ahora el nuevo multiplicador es 1 sobre 1 menos, pero C ya no es C solo, sino que es C por 1 menos T. ¿Correcto? Y luego, el multiplicador lo multiplicamos, al igual que en el modelo 1, por las variables exógenas. Lo que pasa es que en el modelo 1 era inversión, y ahora las variables exógenas son inversión más gasto. Entonces, la renta de equilibrio la vamos a determinar multiplicando el nuevo multiplicador de la renta, que es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, multiplicado por la sumatoria de las variables exógenas. Inversión más gasto. Fíjense que si hacen las cuentas y consideran la magnitud de este multiplicador sin gobierno y ahora la magnitud de este multiplicador con gobierno, el multiplicador es más pequeño con gobierno que sin gobierno. Hagan la prueba con números. Ejemplo, supongamos que la propensión marginal a consumir es 0,8 y supongamos que la alícuota impositiva es 0,25, ¿sí? O 0,20. 0,20. Entonces nos va a quedar el de arriba, el multiplicador sin gobierno, nos va a quedar 1 sobre 1 menos 0,8. Esto es, resolvemos el paréntesis primero, nos queda 1 menos 0,8 es 0,2. 1 sobre 0,2, el multiplicador sin gobierno es 5. Ahora permítanme, voy a tomar un papel y voy a hacer la cuenta del multiplicador con gobierno, asumiendo que C es 0,8 y que T, alícuota impositiva, T minúscula, es, dijimos, 0,25. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. Primero, 1 menos T. 1 menos T, si T es 0,25, 1 menos T me queda 0,75. Multiplicado por C, C por 0,75, 0,8 por 0,75 es 0,6. Luego seguimos resolviendo el paréntesis. 1 menos 0,6 es 0,4. Y ahora, entonces el denominador nos queda 0,4. Ahora dividimos 1 sobre 0,4 y nos queda 2,5 el multiplicador de la renta. Fíjense que el primer multiplicador era 5 y ahora el nuevo multiplicador es 2,5. Por eso decimos que la presencia de impuestos sobre el ingreso reduce la magnitud del multiplicador. Por otro lado, los impuestos totales, la recaudación, es decir, T, siendo T igual a T por I,
en la medida en que aumente el nivel de renta, eh, la, la recaudación va a aumentar. Gráficamente, nosotros tenemos la definición de la demanda agregada, inicialmente sin considerar el impacto de los impuestos. Decimos, bueno, la ordenada del origen de la demanda agregada va a ser inversión más gasto. Acuérdense que la inversión es exógena, por lo tanto está en la ordenada del origen, no depende del nivel de renta, y el gasto también es exógeno, por lo tanto, digamos, está en la ordenada del origen. Y luego, suponemos inicialmente que la pendiente de la demanda agregada es C, como en el modelo 1. Acuérdense que la incorporación del Estado en la economía va a hacer cambiar esa pendiente, porque ahora la función consumo no va a ser C por I, sino C por 1 menos T por I. Entonces, ¿cómo afecta la incorporación del Estado a la función consumo y por tanto a la función de demanda agregada? Lo que hace es exactamente lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Este cambio. La incorporación de impuestos, es decir, pasar de definir al consumo como C por I a C por 1 menos T por I, hace que la pendiente de la demanda agregada se reduzca, ¿sí? En vez de ser 0,8 de I, supongamos que de nuevo, siguiendo el ejemplo anterior, que la alícuota impositiva sea del 25%. Entonces, 1 menos 0,25 me queda 0,75. Por 0,8 me queda 0,6. En vez de tener una pendiente de 0,8, la demanda agregada pasa a tener una pendiente de 0,6. ¿Sí? Por eso, comparando entre las dos situaciones, la pendiente de la demanda agregada se reduce rotando esa recta, ¿sí?, sobre un mismo eje, pero con una menor pendiente. Lo que observamos es que claramente la incorporación o la influencia de impuestos eh, en la economía hace que el nivel de renta tienda a reducirse. Entonces, si aumenta la alícuota impositiva, el consumo va a disminuir, la demanda agregada va a rotar desde la pendiente, digamos, desde la recta con mayor pendiente a una recta con menor pendiente, y en definitiva el nivel de renta va a tender a disminuir. La conclusión es que un cambio en la alícuota impositiva modifica la pendiente de la demanda agregada. Y entonces, entendiendo que el gasto público afecta a la ordenada del origen y que la alícuota impositiva afecta a la pendiente de la demanda agregada, ya sabemos cómo va a modificarse, digamos, la posición y la pendiente de la demanda agregada como consecuencia de la incorporación del Estado a la economía. Y esto nos permite pensar en los efectos sobre la demanda agregada de una política fiscal. Política fiscal que implica políticas del gobierno tendientes a afectar ya sea el nivel de gasto o el nivel de recaudación ¿Mm? Entonces, una política fiscal expansiva es aquella que tiende o que pretende aumentar el nivel de renta y básicamente el nivel de demanda agregada y de renta, y desde ese punto de vista es una política que o aumenta el gasto público o reduce la alícuota impositiva. ¿Por qué esto es así? Muy simple. Recordemos que el gasto público es un componente de la demanda agregada. Por lo tanto, si el Estado decide aumentar el gasto público, está aumentando la demanda agregada y está promoviendo el aumento de la producción. ¿Sí? Por otro lado, una reducción de los impuestos permite aumentar el ingreso disponible de las familias, de los consumidores. Por tanto, una alícuota impositiva que cae aumenta el ingreso disponible y aumenta el consumo. Y como el consumo aumenta la demanda agregada, entonces eh, impulsa el crecimiento de la producción. Por tanto, sea que aumente el gasto público o sea que se reduzca la alícuota impositiva,
En ambos casos estamos en presencia de una política fiscal que impulsa el crecimiento de la demanda agregada y con ello el crecimiento de la producción. Por el contrario, una política fiscal contractiva hace lo contrario. La intención de una política fiscal contractiva es reducir la demanda agregada, ya sea reduciendo el gasto público o reduciendo el consumo de las familias. ¿Cómo reduce el consumo de las familias? Bueno, aumentándole la alícuota impositiva para que su ingreso disponible sea menor y con ello que sea menor el nivel de consumo. Fíjense, esto nos lleva a un punto que es importante, que es el presupuesto del Estado y la definición del déficit presupuestario. El déficit presupuestario surge de la diferencia entre gastos e ingresos. ¿Cuándo hay déficit? Cuando el nivel de gastos es mayor al nivel de recaudación o de ingresos. Cuando hay superávit, cuando esto sucede al revés, es decir, cuando los ingresos son mayores que los gastos. Un superávit fiscal es un déficit presupuestario negativo. ¿Mm? Entonces, fíjense que ahora podemos, digamos, podemos definir nuevamente el equilibrio de la renta, el equilibrio de la economía como aquel en el que la producción es igual a la demanda agregada, pero en presencia del Estado en la economía, ahora la producción es igual a la demanda agregada, siendo la demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto público. ¿Correcto? Eh, si deducimos como antes, ¿sí? El ingreso menos el consumo es igual a la inversión más el gasto público. ¿Correcto? Ahora, si consideramos que el ingreso es igual a eh, el ingreso disponible más los impuestos, entonces podemos llegar a la conclusión de que el ingreso es igual al ingreso, o al revés, si el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos, entonces el ingreso es igual al ingreso disponible más los impuestos. Luego restamos el consumo y nos queda esta expresión que dice que el ingreso disponible más los impuestos menos el consumo es igual a la inversión más el gasto. ¿Mm? Recordemos que el ingreso disponible es el total de los ingresos de la economía o el total de la renta menos la recaudación impositiva. Y recordemos que el ahorro es la parte del ingreso disponible que no se consume. Todo ello para decir que en definitiva la ecuación macroeconómica fundamental se redefine y ya no es solamente, como decíamos antes, ahorro menos inversión debe ser igual a cero, sino que define una nueva ecuación en la que, fíjense, las fuentes y los usos. Nosotros decimos, el ingreso se puede consumir, ahorrar o pagar impuestos. Y la demanda agregada es consumo más inversión más gasto. Si cancelamos como antes, consumo con consumo, nos queda de un lado de la ecuación ahorro más tributación, debe ser igual en el equilibrio a inversión más gasto. ¿Sí? Y sabiendo que el ahorro y la inversión expresan la situación del sector privado y que la tributación y el gasto expresan la situación del sector público, entonces podemos reescribir esta ecuación diciendo lo siguiente. En equilibrio de la economía, en equilibrio de la economía debe ser cierto, la ecuación macroeconómica fundamental nos dice que si la economía está en equilibrio, el ahorro menos la inversión debe ser igual al gasto menos la tributación. Vamos al anexo analítico del equilibrio de la renta.
decimos, la demanda agregada es consumo más inversión más gasto, la oferta agregada es igual al nivel de renta. En equilibrio, ambas deben ser iguales. Por tanto, la renta es igual a consumo más inversión más gasto. El ingreso disponible es el nivel de renta o nivel de ingresos menos la recaudación impositiva, siendo la recaudación impositiva una proporción del ingreso, es decir, una alícuota impositiva multiplicada por el nivel de renta de la economía. Entonces ahora reemplazamos esta expresión recaudación en la expresión de ingreso disponible y nos queda la función que ya conocemos, es decir, ingreso disponible es igual a 1 menos T por I. Sabiendo esta expresión, ahora podemos definir al consumo como la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y eso nos lleva a la expresión ya conocida de el nivel de consumo va a ser la propensión marginal a consumir por 1 menos T por I. Es decir, propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora, si consideramos que en el equilibrio el consumo más la inversión más el gasto debe ser igual a la renta, entonces reemplazamos consumo por su equivalente C por 1 menos T por I, le sumamos la inversión y el gasto público y el total de la demanda agregada, que es el lado derecho de la ecuación, debe ser igual al nivel de renta u oferta agregada. Seguimos un poquito más, sacamos factor común, reordenamos. Fíjense que sacamos factor común y reordenamos porque llevamos el consumo, lo llevamos al otro lado de la ecuación, a la izquierda de la ecuación, para, en definitiva, trabajar todo lo que depende de I de un lado, todo lo que depende de la renta de un lado y todas las variables exógenas del otro. Luego reordenamos y nos queda que despejando I, renta de equilibrio, o renta, sí, renta de equilibrio, nos va a quedar igual a multiplicador de la renta para el modelo de economía cerrada con sector gobierno por la suma de las variables exógenas, inversión y gasto. ¿Mm? Donde claramente el multiplicador es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Fíjense que en el multiplicador está la propensión marginal a consumir y la alícuota impositiva. La propensión marginal a consumir y la alícuota impositiva definen el multiplicador de la renta en este modelo. Y por fuera del multiplicador están las variables exógenas. Antes era la inversión, ahora es la inversión y el gasto. En resumen, la renta se puede ahora consumir y ahorrar después de haber pagado impuestos. Es decir, con la renta podemos pagar impuestos, consumir y ahorrar. A su vez, en el equilibrio, la renta debe ser igual a la demanda agregada, siendo la demanda agregada el gasto agregado de la economía, es decir, consumo de las familias, inversión de las empresas y gasto público. Considerando que renta y renta, ¿sí?, son iguales a consumo, ahorro más tributación por un lado y a consumo, inversión y gasto por el otro, entonces reordenamos y en el equilibrio debe ser cierto que el consumo más el ahorro más la tributación sea igual al consumo más la inversión más el gasto. Simplificando y cancelando consumo y consumo a ambos lados de la ecuación, estamos llegando a la ecuación macroeconómica fundamental, que como dijimos previamente, nos dice que en equilibrio el ahorro menos la inversión debe ser igual al gasto menos la tributación. O lo que es lo mismo, inversión menos ahorro, más gasto menos tributación, debe ser en equilibrio igual a cero. Y esta es la ecuación macroeconómica fundamental para el equilibrio de la renta en un modelo con gobierno, con sector privado, pero sin sector externo.
donde inversión menos ahorro representa al sector privado, las condiciones del sector privado, y gasto menos tributación representa la situación del sector. Fíjense, en el modelo 1 decíamos que el parámetro era C y ahora agregamos un nuevo parámetro que es la alícuota impositiva T. Por otro lado, en el modelo 1 decíamos que las variables exógenas eran la inversión. Ahora hemos agregado el gasto público. ¿Mm? Y la variable endógena, fundamentalmente la misma, el consumo. ¿Mm? Por otro lado, en el modelo 1 decíamos que la demanda agregada era consumo más inversión. Ahora hemos agregado el gasto. Y por lo tanto la expresión era C por I, ahora la hemos modificado a C por 1 menos T por I, porque ya hablamos de ingreso disponible, no de ingreso total. Ahora hay una diferencia y tenemos que hacer la diferencia entre ingreso total e ingreso disponible. ¿Mm? Por supuesto, luego consideramos la inversión y el gasto. En el equilibrio, la demanda agregada definida como inversión, como consumo más inversión más gasto, debe ser igual al nivel de renta. Y el multiplicador de la renta ya no es 1 sobre 1 menos C, sino que se ha modificado y ahora es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Multiplicado por las variables exógenas, que antes eran solamente la inversión, pero ahora es inversión más gasto público. Y ahora pasamos al último modelo, que es un modelo que incorpora al sector externo. Es decir, ahora tenemos el más amplio de todos los modelos. Modelo que incorpora al sector privado, al sector público y al sector externo. La incorporación del sector externo a este modelo vuelve a modificar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque ahora no solamente demandan bienes las familias, consumo, digamos, no solamente demandan bienes las empresas, inversión, no solamente demandan bienes el sector público, gasto público, sino que el resto del mundo demanda bienes argentinos. Y esa demanda de bienes argentinos por parte del resto del mundo se denomina exportaciones, son nuestras exportaciones. ¿Mm? Por el lado de la oferta agregada, ahora el Producto Interno Bruto es la oferta de bienes y servicios, representa la retribución de todos los factores, pero además se incorporan a la oferta de bienes y servicios no solamente los bienes producidos internamente dentro del país, sino conforman parte de esa oferta los bienes que se importan del resto del mundo. Es como si en una góndola no solamente ahora estuviesen los bienes argentinos, sino también los otros bienes que se traen del resto del mundo. Entonces se modifica la definición de demanda agregada, ¿m? Y se modifica la definición de oferta de bienes y servicios a disposición de los residentes. No solamente son los bienes producidos dentro de Argentina, sino los bienes que se traen del resto del mundo, es decir, las importaciones. ¿Mm? Por eso, en este modelo, lo que hacemos es decir, bueno, ok, entonces, en definitiva, la demanda agregada es el consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público, más la demanda neta de bienes por parte del resto del mundo. Y esto es el neto entre lo que se exporta y lo que se importa. Por eso la demanda agregada va a quedar definida como consumo más inversión más gasto más exportaciones menos las importaciones o en definitiva consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Nuevamente, el Producto Bruto Interno es el ingreso y se denomina, es el ingreso de la economía y se denomina renta. Nuevamente, el ingreso se destina a tres usos. Se pagan impuestos y de lo que queda, es decir, del ingreso disponible, se consume y se ahorra.
Y nuevamente, como en los modelos anteriores, asumimos que la economía está en equilibrio cuando el nivel de renta o el PBI es igual a la demanda agregada, y asumimos que todo lo que se produce se vende y todo el ingreso se gasta. Entonces, con esta información y con estos supuestos, vamos a ir a la definición de la demanda agregada. Acuérdense que la demanda agregada se ha ido modificando, porque inicialmente en el modelo 1 decíamos que la demanda agregada era consumo más inversión. En el modelo 2 dijimos que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto, donde el consumo es C por 1 menos T por I, más la inversión, más, más el gasto. Y ahora, la incorporación de las exportaciones, por un lado, incrementan, siendo las exportaciones una variable exógena del modelo, al igual que la inversión y al igual que el gasto público. La incorporación del sector externo en este modelo hace que la ordenada al origen de la demanda agregada se incremente. Ahora no solo incorpora a la inversión y al gasto público, sino que incorpora a las exportaciones. ¿Sí? Pero la condición del modelo es que las exportaciones son una variable exógena, es decir, no dependen del nivel de renta. Entonces, esa incorporación hace que la nueva definición de la demanda agregada en lo que hace a la incorporación de las exportaciones sea demanda agregada es consumo más inversión más gasto más exportaciones. Es decir, nos queda C por 1 menos T por la renta, más la sumatoria de las variables exógenas, que ahora no son solamente eh, la inversión y el gasto, sino inversión, gasto y exportaciones. Y la sumatoria de estas tres variables está expresada en la ordenada del origen de la demanda agregada. Seguimos. ¿Cómo interactúa, cómo influye las importaciones en el modelo? Bueno, tengamos presente que las importaciones dependen del nivel de renta. Esta es una cuestión importante, es decir, si un país crece, requiere de más importaciones, es decir, que si aumenta la renta, aumenta el volumen de importaciones, y si disminuye la renta, disminuye el nivel de importaciones. Por eso, decimos que las importaciones son una variable endógena del modelo. ¿Sí? ¿Y cómo afectan digamos, al modelo y al gráfico? Bueno, lo afectan afectando o modificando su pendiente. Fíjense la nueva definición de la demanda agregada, completa, con exportaciones e importaciones. Dijimos, de una o dos filminas atrás, que la demanda agregada antes de considerar el sector externo era consumo más inversión más gasto. Perfecto. Pero después incorporábamos las exportaciones netas, que eran exportaciones menos importaciones. Las exportaciones son exógenas, es decir, no dependen del nivel de renta. Pero las importaciones sí dependen del nivel de renta, y podemos afirmar que las importaciones son M mayúscula igual a M minúscula por I. Es decir, el nivel de importaciones es una propensión marginal a importar por el nivel de renta. Como esas importaciones están restando en la definición de la demanda agregada, entonces el M por I resta, ¿sí? Resta en la ecuación. Cuando uno reordena esta ecuación para considerar las variables exógenas por un lado y las variables que dependen de la renta, esto es, consumo e importaciones dentro del corchete, entonces lo que nos queda es una definición de la demanda agregada como C por 1 menos T menos M, todo multiplicado por la renta, ¿sí? Más inversión más gastos para exportaciones. Lo que queda claro aquí es que la incorporación del sector externo, por un lado, nos incrementa la ordenada al origen de la demanda agregada, pero por otro lado nos reduce la pendiente. ¿Sí?
Exportaciones menos importaciones o exportaciones netas son la expresión de la denominada balanza comercial. ¿Sí? La balanza comercial, un concepto que leemos en los diarios todos los días. ¿Cuál es el comportamiento de la balanza comercial? ¿Cuánto exportamos, cuánto importamos? Lo importante aquí es, digamos, enfatizar nuevamente que las exportaciones son exógenas, es decir, independientes del nivel de renta, en tanto que las importaciones dependen del nivel de renta, como dijimos recién en la filmina anterior. Un país que crece es un país en el que el nivel de renta aumenta, las importaciones van a crecer, porque la relación entre importaciones y nivel de renta es positiva. Ahora, ¿cuándo la balanza comercial es deficitaria? Bueno, la balanza comercial es deficitaria cuando las exportaciones son menores a las importaciones. ¿Cuándo la balanza comercial tiene superávit? Cuando las exportaciones, es decir, las ventas de productos argentinos en el exterior, superan a las compras por parte de los argentinos de bienes desde el exterior. Cuando las exportaciones superan a las importaciones, tenemos superávit de balanza comercial. Y cuando tenemos equilibrio de balanza comercial, equilibrio en el sector externo real, cuando las exportaciones y las importaciones se igualan. ¿Cómo modifica al multiplicador la incorporación del sector externo? Bueno, el multiplicador, que en el modelo original, sin sector externo y sin sector público, era 1/1 menos C, pasó a ser, cuando incorporamos al sector público, 1/1 menos C por 1 menos T. Y ahora que incorporamos al sector externo, la propensión marginal a importar se va a incorporar en el multiplicador, de tal manera que nos va a quedar 1/1 menos C por 1 menos T más M, siendo C la propensión marginal a consumir, siendo T la alícuota impositiva o tasa de impuestos, y M siendo la propensión marginal a importar. Lo importante es darse cuenta aquí es que si aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta el multiplicador. En tanto que si aumenta la alícuota impositiva, disminuye el multiplicador, de igual manera que si aumenta la propensión marginal a importar, disminuye el multiplicador de la renta. En cuanto a la pendiente de la demanda agregada, ¿sí? Hablamos de el multiplicador, cómo se afecta. Bueno, en cuanto a la pendiente, claramente la incorporación de la propensión marginal a importar reduce la pendiente de la demanda agregada. ¿Mm? Si hablamos en términos más generales, la pendiente de la demanda agregada va a ser C por 1 menos T menos M, todo ello multiplicado por I. Y la ordenada de origen va a ser la sumatoria de las variables exógenas. Entonces, fíjense cómo la incorporación de la propensión marginal o la incorporación, digamos, de las importaciones en el modelo hacen que la pendiente de la demanda agregada disminuya. Pero por otro lado, la incorporación del comercio, digamos, del sector externo en el modelo hace que las exportaciones, que son parte de la ordenada del origen de la demanda agregada, incremente, digamos, la incorporación de las exportaciones incrementa la ordenada del origen de la demanda agregada. Entonces, incorporar al sector externo al modelo implica aumentar la ordenada de origen de la demanda agregada, pero disminuir su pendiente. En términos generales, podemos ver que la pendiente y el multiplicador, la pendiente de la demanda agregada y el multiplicador se mueven en la misma dirección, digamos. Recién dijimos, si aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta el multiplicador de la renta. Bien,
Aquí decimos, si aumenta la propensión marginal a consumir, va a aumentar la pendiente, siendo C parte de la pendiente de la demanda agregada. Si aumenta C, aumenta esa pendiente. Es decir, esta recta se iría para arriba si aumenta C. Pero, estando afectadas T y M por un signo negativo, si aumenta T o M, se reduce la pendiente de la demanda agregada. Anexo analítico del equilibrio de la renta. Partimos del equilibrio y decimos que en el equilibrio la renta debe ser igual a la demanda agregada, siendo la demanda agregada ahora la suma del consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del gobierno y las exportaciones netas que expresan la demanda neta de bienes por parte de residentes del resto. Dijimos, en equilibrio, la demanda agregada debe ser igual a la oferta agregada, siendo la oferta agregada igual al nivel de renta. Allí nos queda la expresión general del equilibrio de la economía. Nivel de renta igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Ahora definimos al consumo como ya hemos definido antes. El consumo es igual a la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Y ahora definimos a las importaciones como la propensión marginal a importar multiplicado por el nivel de renta. Trabajando la ecuación nos queda que el nivel de renta debe ser igual en equilibrio a la demanda agregada, siendo la demanda agregada igual a la expresión de consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Reordenando y sacando factor común, nos queda que la renta de equilibrio va a ser igual a el multiplicador de la renta en este modelo por la sumatoria de las variables exógenas. Por otro lado, dijimos que el ingreso se usa para pagar impuestos, para consumir y ahorrar. ¿Sí? Y en el equilibrio, ese ingreso debe ser igual a la demanda agregada. ¿Mm? Por tanto, igualando 5 y 6, nos va a quedar consumo más ahorro más tributación debe ser igual en el equilibrio a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Pero reordenando y buscando, digamos, que poner en pares o de a pares las variables que expresen la situación de cada uno de los sectores, y me estoy refiriendo a que la inversión y el ahorro definen la situación del sector privado, el gasto y la tributación definen la situación del sector público, y exportaciones e importaciones definen la situación del sector externo. Entonces nos queda que en el equilibrio debe ser cierto que inversión menos ahorro, más gasto menos tributación, más gasto menos tributación, perdón, más exportaciones menos importaciones debe ser igual a cero, siendo esta la expresión de la ecuación macroeconómica fundamental para el modelo más amplio, es decir, aquel que considera al sector privado, al sector público y al sector externo. En conclusión, ahora los parámetros son tres. En el modelo 1 era C, en el modelo 2 C y T, ahora en el modelo 3 C, T y M. Las variables exógenas que en el modelo 1 eran la inversión y en el modelo 2 era el gasto público, ahora es inversión, gasto público y le agregamos las exportaciones. Las variables endógenas que en el modelo 1 y 2 era el consumo, ahora le agregamos el modelo 3 las importaciones, porque consumo e importaciones dependen del nivel de renta. Así definimos a la demanda agregada
como la sumatoria de consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. Y expresando a cada una de las variables endógenas por sus equivalentes, consumo es igual a C por 1 menos T por I, y M es igual a M por I, entonces nos queda que la demanda agregada, como expresión de la ecuación, es de una ecuación, digamos, detallada, es igual a C por 1 menos T por I, más inversión, más gastos, más exportaciones, menos M por I, siendo M la propensión marginal a importar. Y entonces, reordenando esa ecuación, nos queda, por un lado, las variables que dependen de la renta, esto es consumo, C por 1 menos T por I por el nivel de renta es consumo, menos M por I es la inversión, son las importaciones. Allí tenemos entonces las variables endógenas. Y por fuera, digamos, que no dependen de I, tenemos a la inversión, al gasto y a las exportaciones. Dado que en equilibrio la demanda agregada debe ser igual al nivel de renta, eso nos permite encontrar, luego de hacer pasajes, de ordenar, este, de sacar factores comunes y de despejar el nivel de renta, nos permite calcular y encontrar el multiplicador de la renta, el más ampliado, el más general de todos, multiplicado por la suma de las variables exógenas. Bueno, esta es una filmina de resumen que básicamente lo que hace es expresar lo que te venimos diciendo. La demanda agregada es consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. El consumo depende del ingreso disponible. Los impuestos dependen del nivel de renta, ¿sí? T por I. Las importaciones dependen del nivel de renta, M por I. Los tres parámetros fundamentales, C, T y M, y las variables exógenas, inversión, gasto y exportaciones. La definición de la demanda agregada, ¿sí? Como pendiente de la demanda agregada, todo aquello que depende del nivel de renta determina la pendiente de la demanda agregada, y todo aquello que no depende del nivel de renta determina la ordenada del origen. Esto es muy importante. Entonces, fíjense, este es nuestro modelo original, ¿sí? Este es nuestro modelo en el que decíamos eh, el consumo es C por I, C por el nivel de renta, y la demanda agregada es C por I más el nivel de inversión. Fíjense que cuando incorporamos al sector público, por un lado, la incorporación del sector público nos incrementa la ordenada del origen de la demanda agregada, pero por otro lado, nos reduce la pendiente de la demanda agregada porque incorpora el concepto de alícuota impositiva y su impacto sobre el ingreso disponible y sobre el consumo. Y por último, entonces, la incorporación del sector público incrementa la ordenada, pero reduce la pendiente respecto del modelo 1. Y la incorporación del modelo, digamos, del sector externo en la economía, lo que hace es, por el lado de la ordenada al origen, incrementar, eh, incrementar digamos, la ordenada al origen porque se incrementan, porque aparecen las exportaciones como un determinante del modelo. Pero por otro lado, reducen la pendiente porque la incorporación de las importaciones como parte del modelo y su impacto en la pendiente de la demanda agregada, fíjense que es negativo. M resta, las importaciones restan de la demanda agregada. Entonces, la pendiente de la demanda agregada, que depende en parte de M minúscula, propensión marginal a importar,
al aparecer las importaciones, la pendiente se reduce. ¿Mm? En definitiva, las variables exógenas aparecen en la ordenada al origen y en la medida que vamos adicionando elementos o agentes a nuestra economía, es decir, vamos sofisticando el modelo, pasando del modelo 1 al 2 y al 3, vamos a ver que inicialmente tenemos las inversiones, luego inversiones y gasto público, y luego inversión, gasto público y exportaciones. Pero también en la medida en que incorporamos y vamos pasando del modelo 1 al modelo 3, vemos que la pendiente de la demanda agregada, que inicialmente dependía solamente de C, luego pasó a depender de C y T, y finalmente de C, T y M, siendo T y M parámetros que reducen, al estar afectados por el signo menos, reducen la pendiente de la demanda agregada. Bueno, con esto finalizamos la clase. Las fuentes consultadas se indican en el aula virtual de la cátedra. Espero que les haya sido de utilidad. Les mando un saludo y a disposición. Gracias.